Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche a escuchar con atención, a comprender esto que Padre nos va a compartir y por sobre todo a valorar la riqueza que hoy la Iglesia nos quiere transmitir a través de esta enseñanza. Nos ponemos entonces en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que habla a través de los profetas. Te bendecimos, Señor, porque tú siempre hablas a tu pueblo. Y hoy queremos escuchar lo que tú quieres decirnos. Gracias, Señor, gracias por venir a alimentarnos con tu palabra. Jesús, palabra viva del Padre, a ti te entregamos este momento. Padre, le cedemos la palabra para que usted se presente, nos diga dónde está haciendo su ministerio. Buenas noches para todos. Buenas noches. Les decía que Padre Carlos me pidió compartir con ustedes esta, digamos, reflexión que lo vamos a hacer entre todos sobre los profetas. Entonces, dije que sí, más o menos vamos a leer, vamos a reflexionar, y si bien los profetas es un tema muy amplio, él me pidió que lo limitara a aquellas líneas transversales que los profetas escritores digamos, tuvieron y que son líneas comunes en todos los profetas del Antiguo Testamento. Mi nombre es Padre Raúl, soy Pedro Raúl Salazar. Estoy ahora como capellán de la capilla Nuestra Señora del Carmen y Ánimas, que está en el cementerio de la capital. Así que estoy ahí trabajando como capellán de la capilla y del cementerio. Así que llevamos ahí 2 años prácticamente. Y otra función que hago hace mucho, desde que soy cura, docente en la Universidad Católica, ahí. Así que estoy dando Biblia ahora en el Instituto San Juan Bautista, ahí en el Colegio La Inmaculada, para el plan tanto para catequistas, que estuve un tiempo, y ahora está el de formación bíblica. Así que ahí estamos. Si bien no soy especialista en Biblia, pero el estudio es, digamos, importante, ¿no? De la escritura y de lo que significa la palabra de Dios en la vida de la iglesia y en la vida del cristiano. Así que yo les mandé ahí como una tarea previa, sobre todo la lectura bíblica, ¿sí? Que como, digamos, queremos comenzar. Y mientras yo vaya hablando, si alguien quiere interrumpir, no hay ningún problema, ¿sabes? Gracias, Padre. Todos son de la renovación carismática, ¿sí? Sí, la mayoría somos. Hay otras personas que vienen de otros grupos, pero la mayoría somos de la renovación, sí. Bien, y estamos hablando de parroquias, instituciones. Sí. ¿Sí? Inclusive Por fuera de la ejemplo, provincia hay algunas personas que están inscritas en el taller que son de otras diócesis. Bueno, buenísimo. Bienvenidas entonces. Yo voy a ver si puedo compartirles ahora, para comenzar con la primera cita bíblica, que era del profeta Amós. Ahí vamos a ver. Ahí está. Dijimos entonces que eran líneas transversales de los profetas escritores. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchos profetas en el Antiguo Testamento. Justamente en estos días, en la primera lectura, salía uno que prácticamente no escribió nada. ¿Quién será en la primera lectura? Libro de los Reyes. Elías. Elías, claro. Tenemos toda la historia maravillosa de Elías, ¿no? Porque la verdad que su misión, lo que hizo, dice que es el profeta del fuego, profeta que su palabra era fuerte. Nosotros lo comentábamos justamente en nuestra capilla porque gracias a él está el origen de los carmelitas y de Nuestra Señora del Carmen, porque él se refugió en el Monte Carmelo. Entonces ahí hizo una cueva, se metió ahí porque lo perseguían, y ahí tiene una experiencia fuerte de Dios. Y todos los discípulos de él iban a esa cueva. O sea, ahí tenemos el origen, fíjense ustedes, hace muchísimo, antes de Cristo, un profeta que dio el origen a lo que serían después las ermitas, los ermitaños y la devoción de Nuestra Señora del Carmen, con un profeta, ¿no? Y hoy justamente en la primera lectura, que es un libro sapiencial, hacía como una memoria, ¿no? Fantástica del profeta Elías, ¿no? Y cómo le dejó después el trabajo a Eliseo, ¿no? Para que lo continuara.
Esos profetas del Antiguo Testamento no escribieron, ¿sí? Lo que a nosotros ahora nos interesa, aquellos otros que sí pusieron por escrito su mensaje, ellos o los discípulos, o mucho tiempo después, pero son considerados los profetas escritores, que ya vamos a ver quiénes son. Le dije que tenemos que buscar Amós 8, del 4 al 7. ¿Quién puede leer? Amós 8, del 4 al 7. Yo lo tengo disponible. Bueno. Escuchen esto ustedes, los que oprimen a los pobres y quieren acabar con los necesitados. Ustedes, los que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usemos medidas engañosas y pesas falsas? Compraremos como esclavos a los pobres y necesitados cuando ellos ya no puedan pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la honra de Jacob. Jamás voy a olvidarme de todo lo que han hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes tuvieran que subrayar algo, una palabra, ¿cuál subrayarían? Es fuerte la palabra de Amós, ¿no? Es una denuncia. Sí. ¿Qué palabra subrayarían? Indefenso y pobre. ¿Qué más? Compraremos como esclavos a los pobres y necesitados. ¿Qué más? Que queréis suprimir a los humildes de la tierra. ¿Algo más que nos haga ruido? Jamás olvidaré ninguna de sus acciones. Me quedó la maldad. Vamos a esperar, ¡pum! Y ahí damos el paso, ¿no? De la maldad de ellos que están esperando que se cumpla tal cosa y ahí nomás hacemos el golpe. Claro. ¿Alguien más? Falsearemos las balanzas para defraudar. Muy bien. Vamos a comenzar con este profeta porque es justamente el primer profeta que tenemos por escrito su mensaje. Entonces, yo les comparto este comentario, que la predicación profética es una palabra de Dios dirigida, pero es importante conocer la situación histórica, concreta. Por eso es necesario conocer el contexto en que fue proclamada, para poder comprender mejor el mensaje. Amós, por ejemplo, nos encontramos en la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo. Primera mitad del siglo VIII antes de Cristo, cuando Israel vivía un contexto histórico especial, porque vivía un periodo de expansión y seguridad territorial, acompañado por una gran prosperidad económica. Un momento histórico donde el pueblo estaba bien. Amós es el primer profeta cuyo mensaje se ha conservado por escrito, aunque es probable que la edición última de sus oráculos sea obra de sus discípulos, que tal vez añadieron algunos materiales después. Como de los demás profetas, tampoco de Amós conocemos mucho, solamente lo que dice su propio libro. Amós es de Judá, el reino del sur. Ya vamos a ver por qué se dice que Amós está en el sur. Ha habido un problema en el pueblo de Israel que se ha partido en dos, reino del norte y reino del sur, que ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, Amós es del sur, es del reino de Judá, concretamente Tecoa, a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Sin embargo, es llamado a profetizar, a decir la palabra de Dios al norte. Ese era el mensaje. A pesar de no ser un profeta profesional, porque él trabajaba en el campo, es enviado por Dios a predicar en el reino del norte. Dos aspectos importantes se ven en el profeta Amós. Primero, la universalidad, el mensaje para todo. Y segundo, la imprevisibilidad. Es decir, que Amós experimenta la vocación profética, pero como una fuerza irresistible. No le puede decir que no a Dios. Y se compara incluso con el impacto que produce el rugido del león. Así fue la vocación, el llamado. Él no tenía nada que ver, pero sin embargo, Dios lo llamó como un rugido del león. Dios irrumpe en su vida de manera casi violenta, nos dice él. Y no le queda más remedio que dejar sus rebaños, sus higueras, su oficio de pastor y agricultor para proclamar el mensaje que el Señor pone en sus labios. Estamos hablando de 760, 750 antes de Cristo, cuando Amós era relativamente joven. Y el impacto de su mensaje se conservó en el libro, ¿sí? La palabra escrita, que recogió los oráculos de este primer
profeta, escritor. Por eso le decía que primero tenemos que comenzar a leer aquí y vamos a terminar con otro, que es Ezequiel. La arqueología confirma los dichos de Amós acerca de qué, de esa situación histórica. Habla de lujo, de bienestar, no de todos, por supuesto, sino de cierto grupo, cierto estrato de la población. Se observa una mayor densidad de la población, edificios espléndidos y lujosos, aumento de los recursos agrícolas, progreso de la industria textil y del tinte. Ahora bien, este bienestar económico, ¿qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que siempre pasa? Por eso vieron que el mensaje, yo les preguntaba qué nos hacía ruido, y nos hace ruido la actualidad del mensaje, ¿o no? Parece que está hablando hoy. Ya le dije, siglo VIII antes de Cristo, pero vieron que nos suena esas palabras, ¿o no? Sí, del pobre, de la justicia social, bueno. Entonces, en aquella época también, este progreso del pueblo ocultaba una descomposición social. Hay un fuerte contraste entre ricos, poderosos, que son pocos, que oprimen y se abusan de los pobres débiles, que son cada vez más. Junto a esto encontramos cierto grado de corrupción religiosa, ¿sí? Que es lo que va a denunciar el profeta. Sobre todo en qué. Hay una palabra que se va a ir repitiendo en los profetas, que es el sincretismo. ¿Qué será el sincretismo? Sincretismo es que la religión se ha ido contaminando con cosas que no son propias de la religión. Se ha contaminado la pureza de la religión israelita. Y hay una falsa seguridad basada en el culto. Ellos creen que por acelerar el culto, por celebrar el culto, ya estaban salvados. Y que no importaba esa injusticia social que se iba expandiendo cada vez más. Entonces, la alianza con Dios se había vuelto letra muerta. Entonces, en esa situación resuena la voz del profeta Amós, para recordar a su pueblo que el carácter distintivo de la religión de Israel, ¿cuál es? Es la relación Dios, el culto, pero también el prójimo. Porque él decía, estoy esperando, dice, al plenilunio, es decir, que era el novilunio y el sábado, para que pase. ¿Por qué? Porque, digamos, en ese momento litúrgico no podía seguir trabajando, explotando, es decir, a los esclavos. No, tenía que ahí ser un buen judío. Entonces, iban al culto, celebraban, cumplían todo, iban a la Pascua, pero después, los demás que eran esclavos. Y dice que los pobres se vendían con un par de sandalias. Entonces los tenían contentos así y ellos seguían celebrando el culto. Entonces el mensaje del profeta Amós es que la relación Dios-culto tiene que ver con el prójimo. Es base de la alianza. Sí, según esto el pueblo solo puede mantenerse en una verdadera relación con Dios cuando observa una conducta justa, caritativa, para con todos sus miembros. Por eso la denuncia de las injusticias que violan este orden social atañe a Dios y al profeta. Así Amós ataca fuertemente a los ricos y poderosos que oprimen y se enriquecen a costa de los pobres y débiles. Es tan grande la ambición de riqueza que esperan ansiosos la finalización de las fiestas litúrgicas para seguir lucrando injustamente. No cabe duda de que el dinero ocupa para ellos el lugar que corresponde a Dios. Por ello son condenados duramente por el profeta, que es portavoz del Dios verdadero. Y esta denuncia que hace el profeta, porque ya dijimos que está en el sur, y Dios lo llama, que vaya al norte y le diga a las autoridades, al sacerdote, al rey, a los ministros, que corrijan esto, que se conviertan, que vuelvan otra vez a la alianza verdadera, al culto auténtico. Si no, y es la voz fuerte del profeta, Dios los va a olvidar. ¿Y qué pasó en el reino del norte? ¿Lo escucharon al profeta Amós? ¿Se convirtieron? No, y fue destruido. Fue destruido el reino del norte. Entonces, dado que los tiempos no cambian mucho, los hombres no tanto, pensamos que este mensaje es válido también hoy, invitándonos a no separar la fe de la vida, ni el culto de la caridad, que supera la justicia. Es el mensaje de Amós. Esto sirve como introducción. Padre, usted nos ha Sí. mandado un documento donde aparecen los mapas Sí. de dónde estamos ubicándonos, ¿no es cierto? El profeta Ujú. Amós está ubicado en el periodo asirio, o sea que es Claro. antes del exilio. Ujú. Exactamente. ¿Por qué? Porque como no escucharon al profeta, fueron destruidos y el reino del norte fue destruido. Claro. Ujú. Nada más que el reino del norte no
no fueron exiliados como el sur, que fueron a parar a Babilonia, sino que fueron destruidos. Y el reino del norte, la capital va a ser Samaria. Van a venir a habitar extranjeros, que con el tiempo se van a llamar como, Samaritano. claro, los samaritanos. De ahí vienen los samaritanos. Bien. Profeta. Profeta, palabra que deriva del griego antiguo profeté. Profetés. Significa el que habla en nombre de otro. El profeta no da su opinión. Es el que habla en lugar de otro. ¿Quién es ese otro? Es Dios, en este caso. Es el que proclama. Es una traducción fiel del término hebreo naví, que está relacionado con este llamar, anunciar. Naví es el llamado, es el que anuncia algo que no es nuestra opinión, nuestro criterio, sino que portavoz de otro. Es el que habla en lugar de otro. Y este otro lo pondríamos con mayúscula. Ese es el profeta. Como dijimos recién, Elías, Eliseo eran grandes profetas, extraordinarios profetas que han quedado en la historia de Israel, pero no escribieron. Nos cuentan de él libros históricos. Cambia ahora con Amós, comenzamos esta otra era del profeta escritor, ¿sí? Él o los discípulos o mucho tiempo después. Por eso les pongo allí como título, de la palabra oral a la palabra escrita. Profeta es sobre todo aquel que habla, ese es el profeta. Ya dijimos el origen de la palabra, el que proclama, el que dice, el que habla en lugar de otro. Por eso normalmente hay una diferencia temporal entre el profeta como personaje que anuncia la palabra de Dios y el escrito que lleva su nombre. El texto del libro profético permite percibir que la colocación por escrito fue hecha posteriormente por aquellos que recibieron esta palabra como palabra de Dios y percibieron su valor. Estas palabras escritas son conservadas y transmitidas por los cultores de las tradiciones religiosas israelitas. En el uso actual, en general, por libro profético se entiende, y esto lo he sacado yo del libro del pueblo de Dios, porque hay a veces versiones, unos más, otros menos, pero para que tengamos una sola línea, libro del pueblo de Dios, la Biblia, donde el libro profético se entiende el conjunto que comprende Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas. ¿Alguien sabe qué significa esa imagen? Bueno, cuando vayan a Jerusalén y me invitan y me llevan para conocer. Esto está en Jerusalén, se llama el Museo del Libro. Museo del Libro, que es un museo fantástico, donde se conserva el escrito de Isaías. El escrito de Isaías, fíjense, tiene cientos y cientos de años, que lo encontraron en Qumran. Qumran es la zona del desierto de Israel, donde estaban allí unos monjes esenios, incluso en la época de Cristo también, que ellos conservaban todo esto. Y lo encontraron ahí. Es el rollo de Isaías. Entonces, en el museo yo pienso que han puesto una copia, lo extendieron porque antes escribían no como los libros nuestros, sino en rollos, que puede ser en papiro o en cuero, pero eran rollos. Entonces, los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en el año 1947, no hace mucho, y en 1956. Qumran queda en Israel. Son de los hallazgos más importantes para el Antiguo Testamento. Incluyen fragmentos de todos los libros proféticos, siendo el más famoso el rollo completo del manuscrito A de Isaías, que tiene 7 metros. Tiene 7 metros. Estos rollos, atribuidos a la comunidad judía de los esenios, revolucionaron el estudio bíblico. Los textos datan del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo, adelantando en casi 1000 años las copias hebreas más antiguas que se conocían anteriormente. Al compararlos con las Biblias modernas, fíjense este dato interesante, porque nosotros tenemos las copias, ¿sí? Los manuscritos, las copias que se fueron haciendo, pero nunca el original. Parte del original lo encontraron en 1947. Entonces, comparándolos, para ver si había alguna obviedad o algo que se olvidaron, demostraron una transmisión increíblemente fiel al texto. Antes no había impresora, no había fotocopia, entonces, ¿cómo se copiaban los textos? A mano. Y se conservaban. Bueno, quienes copiaban este texto y quienes volvían a copiar, ahí el texto es fiel al original de Isaías. Los rollos incluyen más de 50 manuscritos proféticos, confirmando la autoridad que estos textos ya tenían antes de la era cristiana.
Ese es un dato en cuanto a la escritura. Entonces, la colección de libros proféticos, siguiendo a la Biblia del pueblo de Dios, los podemos dividir en mayores y menores. Los profetas mayores, ¿cuáles son? ¿Alguien puede nombrarlo? Los primeros tres que usted dijo, Isaías, ¿cuáles son? Jeremías y Ezequiel. Claro. ¿Y los menores? Y los menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Mequías, Nahum. Miqueas. ¿Cómo? Miqueas. Miqueas, perdón. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muy bien, 12 profetas menores. Le digo que seguimos la Biblia del pueblo de Dios, porque pueden haber algunas variantes en otros, ¿sí? Pero nos quedamos con esto. Olga, si usted tuviera que elegir un nombre para su nieto, ¿cuál le pondría? Jeremías. Está bien. Muy bien. Martina. Me gusta el nombre Ezequiel hasta Ezequiel. que leí el comentario. Es bravo Ezequiel. Sí, sí. María Isabel. Yo también, Ezequiel hubiera elegido. Muy bien, muy bien. Ahí tienen nombres para sus nietos. Y no Brian, Jenny, Kevin. Kevin. Bien, ahí los mapas que ustedes ya han visto. Es para ubicarnos. Profeta del siglo VIII, en su contexto histórico está Amós, Oseas, Miqueas, Proto-Isaías. Proto significa el primero, porque Isaías no escribió él todo, sino que hay como tres bloques del profeta Isaías. El proto significa el primero. El primer Isaías lo ubicamos en el siglo VIII. En este mapa aquí. Padre, Después, disculpe, sí. el padre Carlos nos dijo en el primer encuentro que había comunidades de profetas. Este proto Isaías pertenecería a alguna de esas comunidades. Claro, y sí, una de las primeras comunidades, sí, sin duda. En el 7, siglo VII y principio del siglo VI a.C., tenemos a Jeremías, a Nahum, Sofonías y Habacuc. Y acá vemos que el imperio más grande que está acá es el imperio de Egipto, el reino de Egipto, y aquí ya está Babilonia, porque Jeremías ya lo ubicamos aquí, entre antes y después del exilio. Él está ahí, le tocó esta época complicada. Y el otro, los profetas del exilio, ya en el exilio en Babilonia, que fueron acá, fíjense en el mapa, está de Jerusalén, el reino del sur fue destruido, entonces los exilian, los llevan a la mayoría de la población a Babilonia, que está acá. ¿Y qué profetas estaban allí? Y Ezequiel, y el deutero Isaías es el segundo Isaías. Y los profetas de la reconstrucción son aquellos que regresan y empiezan a reconstruir el pueblo de Israel. Sería el post-exilio, estamos en el siglo 539, 300. Entonces ahí tenemos Trito Isaías y el tercer Isaías, y los profetas Ageo, Zacarías, Abdías, los profetas Joel, Malaquías, Jonás, Baruch y Daniel. La doctrina, y aquí ya vamos a ir a los puntos, digamos, comunes, a las líneas transversales. Los profetas juegan un papel muy importante en la fe del Antiguo Testamento. Son intérpretes de la Torá, el Pentateuco, de la ley, que se enfrentan a las acciones de individuos y comunidades, disipando falsas esperanzas, señalando las desviaciones, instando a la conducta apropiada a las exigencias divinas y anunciando el juicio debido a la cerrazón del pueblo ante las interpelaciones divinas. Parte esencial de su mensaje, sin embargo, se refiere a la expectativa de una futura salvación, tematizada de diversas maneras de acuerdo a los tiempos y a la perspectiva de cada escrito. ¿Cuáles serían esas líneas comunes que yo voy a señalar? Esta es la primera. Por supuesto que el mensaje central es Dios. Busqué ahí como era mencionado Dios para los profetas, escritores, y la mayoría lo mencionaba como Yahvé o Yahweh. Pero el nombre es Yahvé. Yahvé significa, muchas traducciones ponen Dios, Señor, pero sería el nombre que Dios le dio a Moisés. ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Yahvé. Yo soy sería una de las traducciones. Los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel utilizaron esta palabra, Yahvé, para distinguir al Dios verdadero de los dioses falsos de las naciones vecinas.
Además, todos los libros proféticos presentan una imagen viva de Dios. Es el Dios santo, lo tiene Isaías, que demuestra su gloria, Ezequiel. Es el Dios del amor y de la misericordia, Oseas, Jeremías. Es el Dios dispuesto a perdonar, es Amós, Joel. Pero también es un Dios que exige fidelidad y no acepta los desmanes, sea del pueblo elegido o también de otros pueblos. Desmanes que son en tanto la infidelidad a Dios, al culto, como las transgresiones en la convivencia social, como lo veíamos recién en Amós. Así que Dios es un primer punto. Segundo, pecado. Delante de este Dios que se mostró como santo, que acompaña, lleno de amor, la vida de Israel se destaca por el contraste. Dios se manifiesta fiel, misericordioso, y el pueblo, todo lo contrario, infiel, ¿no? Es el pecado del pueblo. Y el pecado es la idolatría. El pecado es el sincretismo, es decir, mezclar todo en el culto. El pecado es olvidarse de la alianza. El pecado es tematizado de diversas maneras. Es lo contrario de la santidad de Dios, es la desobediencia y la falta de fe, esto está en Isaías, es la traición del amor, Oseas, Dios le pide que se case con una prostituta. El evangelio es fuerte. ¿Por qué? Porque esta mujer le es infiel. Y Dios le dice, porque el pueblo hace lo mismo. Es infiel para con Dios. Oposición al Dios justo, Amós. Abominación a los ojos de Dios, Ezequiel. La mentira, Jeremías. En la vida real, el pecado se manifiesta en tres áreas: en la política, en lo social y en el culto. Política porque, bueno, el rey era ungido también. El rey de Israel tenía su política, ¿cuál era? Y ser fiel a la alianza, hacer lo que Dios le pedía. Política. Los profetas hablan contra la conducción de una política desvinculada de la voluntad de Dios. Ahí estaba muy bien relacionado el rey, como le decía recién, y la religión. Hoy vieron que cada vez hay una separación, ¿no? Hay una autonomía. En cambio ahí no, porque el rey viene como un sustituto. Su rey es digamos, Yahvé. Nada más que, de hecho, el rey era ungido por el profeta, ¿sí? Samuel unge al rey Saúl, y después Samuel unge al rey David, ¿no? Porque Dios es el que elige. No hay, digamos, democracia ahí. Dios es el que elige y el que manda al profeta para ungirlo. Entonces tiene que responderle a quién el rey, a Dios, en primer lugar. Entonces, cuando no hacía eso, el rey eran denunciados por los profetas. Y a los reyes no les gustaba mucho, por eso los mandaban silenciar. Critican las clases dominantes que conducen a la nación sin respetar las exigencias divinas, o que al procurar alianzas extranjeras lo hacen en detrimento de la confianza en Dios. En el Reino del Norte, Oseas acusa a la sucesión monárquica realizada a través de la intriga y el asesinato. En Judá, la cuestión se refiere sobre todo a la confianza en los medios bélicos y en articulaciones políticas, sin fe en Dios, el único que realmente puede salvar. Entonces, esta denuncia del profeta al rey, en algunos casos he escuchado, yo creo que yo conozco uno nada más, que es Josías, que empieza a reformar todo eso, y los otros no. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no haber escuchado la voz del profeta, que es la voz de Dios? Y el reino del norte es el primero que cae y fue destruido, y después el reino del sur, que fue también destruido y exiliado a Babilonia, hasta después del exilio, que comienza la reconstrucción. Así que fíjense ustedes lo que es no escuchar el profeta, no escuchar la palabra de Dios. Hoy en día nosotros le diríamos el signo de los tiempos. ¿Qué es el signo de los tiempos? Y bueno, porque Dios habla permanentemente, ¿o no? Yo pienso que sí. Y habla a través de las circunstancias también históricas, sociales, que pasa en nuestro mundo. ¿Sí? Y habrá algún profeta ahí que habla y nadie lo escucha. Que puede darse eso. Justicia social. La justicia en las relaciones sociales ocupa una parte significativa del mensaje de numerosos libros. Ya vimos Amós, Isaías, Miqueas, Sofonías, entre otros. A la honra de Dios deben corresponder las relaciones correctas en la comunidad, sobre todo los más pobres. Se señala sobre todo la injusticia a los más vulnerables. Se recrimina la riqueza que coexiste con la penuria de los más pobres, así como la corrupción de los magistrados y gobernantes, la falta de compasión de los acreedores, los fraudes en el comercio y falso testimonio en el tribunal. Todo esto resulta de la violación de la ley.
de la alianza. Crítica al culto, otro elemento más. En el aspecto cultual, ellos celebraban el culto, lo celebraban en el templo, o si no el sábado, ¿en dónde? En la sinagoga. En la sinagoga, sobre todo después del exilio. La celebración de la sinagoga sería como comunitaria, como de Claro. la pequeña comunidad. Exactamente, porque y la sinagoga surge ¿en dónde? En el exilio, porque en el exilio estaban en Babilonia y no tienen el templo. Entonces allí la figura sacerdotal fue muy importante junto con el profeta. De hecho, el profeta Ezequiel era sacerdote. Entonces el Sabbat, ahí se reunían para la lectura de la Torá. Y eso, fíjense ustedes, eso, porque el exilio estuvo entre 40 y 50 años, o un poco más, no, creo que fue entre 50 y 70, toda una generación, mantuvo viva la fe del pueblo. 50 años. ¿Por qué? Porque se reunían a rezar, a leer la Torá y a celebrar el culto chiquito que tenía, porque no tenía el templo. Así que fíjense cómo ellos preservaron eso, ¿no? Cómo tuvieron esa memoria celebrativa, ¿no? De recordar todo eso. Estaban en un lugar extranjero, no tenían templo, no podían celebrar el culto. Y el templo para ellos que era tan importante. Tal es así que cuando regresan, ahí está un gran emperador que es Ciro, persa, que permite el regreso de los exiliados, que es lo que se proponen reconstruir en primer lugar, cuando llegan al pueblo y está todo destruido. El templo. El templo, claro. Sí, sí, sí. Yo a veces con mis alumnos pongo este ejemplo. Si en Argentina viene un extraterrestre, que ahora vieron que andan ovnis por todos lados, viene, nos invade y nos mandan al planeta 1, al planeta X. Y tenemos que mantener nuestra idiosincrasia, nuestra costumbre, nuestra fe, todo en el planeta X. Y volvemos después de una generación. Nosotros ya no vamos a estar, van a estar los descendientes. Le preguntaba a mis alumnos qué piensan, digamos, qué piensan ellos que el argentino va a reconstruir en primer lugar cuando llegue a la Argentina. Uno decían el obelisco, otros decían un mate grande, pero la Basílica de Luján, no, la Catedral Metropolitana. En cambio, el pueblo de Israel, como mantuvo la fe y añoraban regresar al pueblo, los salmos cantan eso con mucha emoción y mucho drama, que deseaban volver a Jerusalén. Y el profeta le decía, ya van a volver, porque todo va a pasar. Y bueno, cuando regresan, ahí reconstruyen el templo. Entonces, en el aspecto cultural, el mensaje profético sigue dos líneas principales. Primero, la crítica a la idolatría o el sincretismo. El sincretismo, ya dijimos que es mezclar todo ahí en lo religioso. Es mezclar la difunta Correa con la cintita roja y con todo eso. Mezclar todo, como si todo es lo mismo. No todo es lo mismo. Entonces, guarda con eso, ¿no? Con una religión sincretista, que a veces nos puede pasar, ¿no? El Gauchito Gil y esto y lo otro. Bueno. Crítica a la idolatría o el sincretismo. La crítica al culto israelita. En este último punto de vista se recrimina el culto del Señor realizado para el beneficio de los mismos sacerdotes y la clase dominante en general, eso está en Oseas, o como un medio para apaciguar a Dios en lugar de realizar una conversión real, Oseas, Amós. También es criticada en particular la práctica cultual desvinculada de la observación de los mandamientos, especialmente en relación a la justicia, Isaías, Amós, Miqueas. La esperanza escatológica también es un punto del profeta. Dios domina la historia, es el Señor de la historia, y quiere llevarla a su plena realización. Dios restaurará a su pueblo, hará que habite en paz en su propia tierra. Jerusalén será purificada, está el mensaje de Isaías, aquí está Ezequiel, Zacarías. De nuevo será habitado por Dios y por lo tanto se convertirá en el centro del mundo. Isaías, Miqueas, los que dominaban al pueblo elegidos serán eliminados. Nahum, Habacuc, Abdías, Joel, y con eso Israel vivirá para siempre con seguridad en completa felicidad. Sofonías y Miqueas. El rey ungido, sí. Una consulta, ¿por qué Daniel no aparece como un libro profético acá entre los profetas, no sé, ya mayores, creería yo, pero... Por ejemplo, hay, digamos, colecciones que ahí ponen a Daniel también y a Lamentaciones. Ahí. Pero, por ejemplo, ahí yo
se me presentó esa duda y dije, bueno, vamos a seguir una línea que es la del libro del pueblo de Dios, donde estrictamente pone a los escritores. Porque, Sí, por sí, ejemplo, Lamentaciones sería de Jeremías, me parece. Entonces, es otra parte de ahí, sí, ¿no? sí. Y con Daniel pasa lo mismo. Por eso Sí. no lo ubica ahí esta línea Sí, por eso histórica. te lo aclaró al principio que Claro, tomábamos el pueblo de Dios. sí, 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 sí. Para no entrar ahí, decir en el detalle, por qué no, porque sí, uno no, sino bueno, por cuestión más bien de esquema y de criterio, bueno, seguimos esto. Entonces, el rey ungido, que es uno de los temas, sobre la promesa hecha a David de que su dinastía permanecerá para siempre, eso se lo dijo Samuel, se desarrolló en algunos libros proféticos la expectativa de un rey justo y sabio, que inauguraría una época de completo bienestar para Israel. Lo tenemos en Isaías, Jeremías, Miqueas, dirigida principalmente a un futuro inminente. Esta expectativa siempre se moverá a un futuro más lejano. Se llama la escatología, ¿sí? Estaba anunciado, pero se proyectaba para el futuro, para adelante, preparando así la venida definitiva de un rey, Mesías, de parte del Señor. Bien, entonces, si uno hace un repaso de los temas, después igual en la conclusión vamos a verlo como una, digamos, pequeña conclusión. Uno de los temas, entonces Dios, Yahvé, pecado, la política en cuanto al rey ungido, la justicia social, el culto, la esperanza escatológica, sobre todo del Mesías, y el rey ungido, que vendrá y que ellos anunciaban. Entonces, después vamos a hacer la conclusión. Ustedes tienen que leer también Jeremías, así como leímos Amós, que fue el primero que escribió, veamos Jeremías, 38, 4, 6, 8, 10. Les pongo esa cita porque yo lo encontré también, por ejemplo, el de Amós es la primera lectura del tiempo ordinario del ciclo B, me parece. El ciclo A, ciclo A. Y digamos, Jeremías también, en la primera lectura de un domingo del tiempo ordinario, me parece que es del ciclo B, ahí. Entonces, cuando ustedes estén un domingo y escuchen la primera lectura, ya lo han estudiado, ya lo han rezado en estos los ciclos. ¿Qué dice Jeremías 38, 4, 6, 8, 10? Entonces los funcionarios dijeron al rey, hay que matar a este hombre. Con sus palabras desmoraliza a los soldados que aún quedan en la ciudad y a toda la gente. Este hombre no busca el bien del pueblo, sino solo hacerles el mal. El rey Sedequías les respondió, está bien, hagan con él lo que quieran. Yo nada puedo hacer contra ustedes. Entonces ellos se apoderaron de Jeremías y lo echaron en la cisterna del príncipe Malquías, que se encontraba en el patio de la guardia. Lo bajaron con sogas y como en las cisternas no había agua sino lodo, Jeremías se hundió en él. Entonces Ebed-Melech salió del palacio real y fue a decirle al rey, Majestad, lo que esos hombres han hecho con Jeremías es un crimen. Lo han echado en una cisterna y ahí se va a morir de hambre, pues ya no hay pan en la ciudad. Enseguida el rey ordenó a Ebed-Melech que se llevara con él a 30 hombres para sacar a Jeremías de la cisterna antes de que muriera. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿Qué pueden subrayar? Yo me quedo con dos. Hay que matarlo y el abandono del profeta. ¿Algo más? Se va a morir de hambre, pues ya no hay pan en la ciudad. Uh-huh. En el pozo no había agua. Jeremías se hundió en el lodo. Uh-huh. Toma 3 hombres y saca a Jeremías del pozo antes de que muera. Jeremías se hundió en el barro. Uh-huh. A mí me llama la atención como que se opone a los movimientos políticos del momento, hay que matarlo. El que no habla lo que nos gusta,
Claro. Hay que eliminar. Bueno, ahí miren, les comparto el comentario. Dijimos que para conocer el mensaje del profeta es muy importante conocer el contexto histórico, ¿sí? Para conocer bien qué quiere decir, qué es lo que Dios quiso que anunciara. Y como la palabra de Dios es viva, como la palabra de Dios es actual, conocer bien el mensaje nos ayuda a nosotros hoy, porque Dios sigue hablando, ¿sí? Y al ser palabra de Dios no pasa de moda. Entonces, su palabra sigue siendo un mensaje fuerte en la actualidad. Entonces, Jeremías. Para entender este fragmento de la profecía de Jeremías, hay que recordar que Jerusalén se encontraba bajo la inminente amenaza de ser conquistada por los babilonios. Por lo tanto, estamos antes del exilio, allí a las puertas. El rey Sedecías estaba a favor de la resistencia, a la espera de la ayuda de Egipto. En cambio, Jeremías invitaba a la rendición para salvar la ciudad de su destrucción total. Esta prédica del profeta le gustó a la autoridad, no, molestó a las autoridades, pues no querían hacer eso. Y Dios le decía, hagan caso, sean obedientes, van a ser destruidos, le va a ir mal. Esa era la voz del profeta, ¿sí? Entonces, esta prédica del profeta molestó a las autoridades, quienes lo ponen a Jeremías bajo custodia, aludiendo que sus palabras desmoralizaban a los soldados. No contentos con esto, quieren matarlo, como leemos en el texto de este domingo. Por ello lo arrojan en una cisterna para que muera allí. Después interviene un servidor del rey, quien intercede para que lo liberen. Este texto nos presenta la persecución real y concreta que sufre Jeremías. Así como Amós en el comienzo es el profeta que denuncia porque están actuando mal y son incoherentes con el culto y se están enriqueciendo unos pocos y se está empobreciendo mucha gente y el pecado de la injusticia clama al cielo. En Jeremías y en este pasaje se ve sobre todo el sufrimiento del profeta por ser fiel en el anuncio de la palabra de Dios. Fíjense la vocación del profeta, y esto también es un llamado de atención para nosotros hoy. Todos los cristianos tenemos la vocación profética. Dice, no buscó halagar los oídos de sus oyentes con palabras que sabía que caerían bien. Fíjense, la iglesia también tiene que ser profeta en los tiempos que vivimos. No buscó, lo repito, halagar los oídos de sus oyentes con palabras que sabía que caerían bien. Es decir, que no dijo lo que quería que escucharan, lo que querían escuchar, ¿sí? No habló para quedar bien. Imagínense, este es un examen de conciencia para todos, pero para los curas también. Es decir, la verdad molesta, ¿o no? Sí, incomoda, pero la verdad hay que decirla con caridad. Entonces el profeta fue fiel a la palabra recibida de parte de Dios. Y por ser fiel a la palabra y a la verdad, ¿qué le pasó? Sufrió las consecuencias, el rechazo, la prisión y hasta la tentativa de asesinato. Salvo algunos momentos, la mayor parte de la vida de Jeremías transcurrió siendo un signo de contradicción. Nos han quedado sus dolorosas confesiones, donde abre su alma, ahí está el libro de las Lamentaciones, donde abre su alma y nos cuenta el dolor que siente ante el rechazo de su propio pueblo y hasta de su propia familia. Justamente algunos estudiosos, como Alonso Schrekel, consideran que cuando Jeremías se hundía en el barro del fondo del pozo, es muy posible que haya dicho la última de sus confesiones. Está en Jeremías 27:14. Oración de queja y súplica, y al verse liberado añadió los últimos 3 versículos como agradecimiento a Dios. La actualidad de Jeremías es patente, como nos lo recuerda el cardenal Martini. Jeremías es una figura moderna porque es el profeta de la soledad apostólica, un profeta que habla en una sociedad que no escucha, una sociedad como la nuestra. Para terminar, los escritos proféticos comparten líneas transversales fundamentales: la fidelidad a la alianza, la denuncia social contra la opresión, la exigencia de un culto interior por sobre el ritualismo, el rechazo a la idolatría y la promesa del resto de Israel junto con la esperanza mesiánica. Estas grandes temáticas se unifican a través de los siguientes ejes teológicos: custodia de la alianza. Los profetas actúan como centinelas que recuerdan el pacto entre Dios y su pueblo, advirtiendo que el alejamiento de la ley trae consigo consecuencias destructivas y dolorosas para la historia de la nación. Ética y justicia social. Existe una fuerte crítica a la explotación de los vulnerables, huérfanos, viudas, pobres, la corrupción de los líderes y el enriquecimiento injusto. Los profetas insisten en que la fe debe demostrarse en el trato justo al prójimo. Culto versus vida.
Se rechaza tajantemente la hipocresía de realizar sacrificios y ritos en el templo si simultáneamente se vive en pecado y opresión. Se prioriza un corazón arrepentido y la misericordia. Rechazo a la idolatría. La adoración de dioses falsos no solo es un error religioso, sino que representa una infidelidad equiparable al adulterio. Ejemplo Amós, que corrompe la moral del pueblo y destruye la sociedad. El resto y el mesianismo. Tras el anuncio de castigos, catástrofes y exilios, el profetismo culmina proclamando una promesa de restauración. Siempre hay un mensaje de esperanza. Dios siempre preserva un grupo fiel, que es el resto, y anuncia la llegada de un Mesías o una era de paz y justicia definitiva. Muy bien, 22:30.